Hola, buenos días a todos. Me llamo Carlos y hoy vamos a presentar una TTT relacionada con las modificaciones que va a tener el Máster 19 de este ejercicio y luego una serie de consejos prácticos sobre algunos aspectos que estamos viendo de cosas que no se están aplicando bien en el GESIA a partir un poco de la información que estamos recibiendo de nuestros clientes. Hemos dado un par de minutillos para las personas que estaban tardando un poco en conectarse y, si os parece, vamos a comenzar. Los aspectos que vamos a tratar en esta presentación son los siguientes. Primero, los cambios que va a haber en el Máster 19, tanto en la versión normal como en la versión abreviada. Por suerte, este año no hemos tenido muchos cambios respecto al ejercicio anterior. Ya después de muchos años de cambiar el GESIA de arriba a abajo, pues este año los cambios van a ser mínimos, así que bien para todos. Ya el año que viene, pues ya veremos que me imagino que será bastante más complicado por cambios normativos. Luego hablaremos un poco del máster con riesgos, que veremos que en este ejercicio no tiene novedades. Hablaremos sobre la posibilidad de reducir el número de papeles de trabajo cambiando el archivo general que tiene el máster por el del máster reducido. Y luego hablaremos sobre una serie de modificaciones que se han hecho en ejercicios anteriores y que, en nuestra opinión, no se están realizando correctamente, tanto de anteriores másteres como de la propia aplicación GESIA. Nos metemos directamente con los cambios en el máster 19. Como podéis ver en este resumen, los principales cambios se han centrado en archivo general y concretamente en las referencias de aceptación y continuidad de clientes, comunicaciones con el órgano de gobierno, los estados financieros y la revisión y cierre de trabajo. Adicionalmente, se han realizado alguna serie de correcciones menores en otras referencias, pero no son de interés. En el caso de estas primeras referencias, la ACC0 y la 7, así como la referencia AG40, aunque los cuestionarios ya estaban bien en ejercicios anteriores, por la información que hemos obtenido de los seguimientos y de diferentes cursos a los que hemos asistido, hemos visto necesario modificar o incluir alguna serie de nuevos puntos o nuevas preguntas que nos han parecido interesantes, que quedarían bien a la hora de cumplimentar estos cuestionarios para que la evidencia de que somos independientes pues todavía quede mejor reflejada. Entonces, los cuestionarios que teníamos en el máster 18 eran correctos, pero en este caso hemos decidido actualizarlos en algunos aspectos puntuales. Mi recomendación, que los actualicéis, ¿vale? Vamos a aprovechar y con intercambio de datos vamos a coger aquellas referencias que son nuevas en el máster 19 y las vamos a traer a los trabajos en los que ya estábamos trabajando. En los trabajos nuevos ya directamente utilizaremos el máster 19 y no será necesario realizar ninguna modificación. La segunda modificación importante se ha realizado dentro de este máster 19 en el apartado de revisión de cuentas anuales. Como sabéis, el GESIA, dentro de la referencia AG20, incluye los modelos de revisión de memoria que presenta el Instituto de Censores anualmente para memorias abreviadas, normales y consolidadas. Estos presentan la última actualización, que yo creo que fue en febrero o marzo del ejercicio 19, y me imagino que en febrero o marzo de 2020 mandaremos una actualización del máster, un 19.1, en el que tendremos de nuevo la actualización de estos cuestionarios de revisión de la memoria, pero con las novedades que puedan incluir desde el Instituto de Censores en el ejercicio 2020. Como indicamos en la parte de la derecha, estuvimos en la tentación de incluir las novedades que incluía el reglamento, pero finalmente nos echamos atrás viendo que se está retrasando
y que, bueno, como no sabemos en su versión definitiva cómo va a quedar, pues nos parecía una complicación incluir cosas que no sabemos si entrarán en vigor y de qué manera lo harán. Así que ya las incluiremos en el máster del ejercicio siguiente con todas las novedades que haya normativas. En cuanto al máster reducido, las novedades son exactamente las mismas. Veis que tenemos en el archivo general lo que antes eran propios ficheros de GESIA, y sabéis que en algunos apartados utilizamos unos ficheros Word, pues también se han cambiado los cuestionarios. Yo os recomendaría que los volváis a cambiar porque realmente su cumplimentación no es compleja, no son demasiadas líneas y de esta manera los tenemos más completos. Lo mismo con los estados financieros. De nuevo, las revisiones que estaban en el máster 19 son las mismas que están en el máster 19 reducido y el AG40 también. Los cuestionarios que nos hemos encontrado los hemos actualizado. Este era más sencillo, se incluían unas 3 líneas nuevas que incluso se pueden introducir manualmente y que incluyen algunos aspectos que nos han parecido importantes de cara a la revisión por parte del socio y el cierre del encargo. Respecto al máster con riesgos, se mantiene exactamente igual. Si queréis os lo presento aquí. Máster 19 con riesgos. Y en el módulo de riesgos recordamos que contiene los 85 riesgos que, digamos, vienen predefinidos. Recordamos que el GESIA tiene la capacidad, a través de este botón, de intercambiar riesgos de un fichero GESIA a otro. De manera que no tengáis que empezar a rellenar los riesgos desde cero, sino que ya podáis importaros a vuestros encargos los riesgos que ya vienen predefinidos en este máster con riesgos o aquellos riesgos que hayáis identificado en otras auditorías y que os puedan servir para este encargo, de manera que en vez de empezar a escribir desde cero, pues ya tengáis un modelo o algo escrito para que sea más sencillo. Recordamos también que en cada una de las áreas tenemos un apartado que es riesgo por relevancia. Todas las áreas que incluye tanto el máster normal como el máster reducido tienen un apartado de riesgo por relevancia, ¿vale? Para aquellos riesgos que no son de incorrección material, sino que simplemente son áreas que por su volumen consideramos que tenemos que hacer algún trabajo y por eso las consideramos únicamente como área de riesgo por relevancia. Y vamos a pasar a hablar de un aspecto que me parece muy interesante, que es la posibilidad de combinar el máster normal con el máster reducido. Como sabéis, el máster normal contiene más papeles de trabajo a rellenar. Tenemos que rellenar más referencias que en el máster reducido, lo que supone más tiempo de realizados verificados y más tiempo también de supervisión. Es por eso que hace unos años empezamos a lanzar el máster reducido. En ese máster reducido teníamos muchos menos papeles a rellenar y se habían agrupado algunas áreas con la idea de que se utilizase en aquellos encargos más pequeños en los que no era necesario documentar tanto el trabajo o no teníamos o tantas cuentas o tantos papeles que rellenar. Esta diferencia de papeles de trabajo también era relevante en el área de archivo general, que es lo que tenéis aquí en pantalla. En la parte de la izquierda tenemos un vistazo de lo que es el archivo general del máster normal. Como veis, tiene aquí un árbol de referencias bastante extenso en el que se incorpora muchísima información, ¿vale? Todo ello pensando en una empresa ya de un volumen considerable. En cambio, el máster reducido, ese máster pensado para empresas más pequeñas, agrupa la información, la tiene en menos referencias, destacando el número de referencias en AG00 y AG01. Como veis, el AG00 de aquí a aquí se reduce de tener todas estas referencias a una sola,
porque dentro de esta referencia del máster reducido se han incluido los cuestionarios en formato Word para que sea su complementación más sencilla y tengamos que rellenar menos papeles de trabajo. Lo mismo ocurre con la planificación. En la planificación se sustituye todo el desarrollo que hay aquí, dentro del AG01 del máster normal, por un memorándum en Word. ¿Vale? Los que ya habéis utilizado el máster reducido, habréis visto la ventaja en la reducción de tiempo de utilizar ese máster en Word a la hora de cumplimentar la estrategia y el plan de auditoría. Es por eso que nosotros en nuestros trabajos lo que hemos pensado es que para aquellos encargos que tampoco son gigantescos, sino que son grandes pero de un tamaño razonable, utilizar el archivo general del máster reducido en el máster normal. De manera que en lugar de cumplimentar todos estos papeles de trabajo, podríamos utilizar esta estructura mucho más reducida, compensándola con una serie de memorándums en Word que son, digamos, más concretos y más fáciles de rellenar y más resumidos. ¿Cómo se hace esta transformación del máster normal con el AG del máster reducido? Os lo presento. Dentro de la carpeta esta de ejemplos tengo un máster normal, que sería este máster 19, que como veis presenta un sistema de referencias extenso. Y también tengo un máster reducido que tiene un sistema de referencias más corto en el que se ha sustituido gran parte de esas referencias, sobre todo por esa estrategia y plan de auditoría en formato Word. Bien, para traernos información de un GESIA a otro, recordamos que existe una herramienta que es el intercambio de datos. Intercambio de datos es una herramienta que nos permite traernos tanto referencias como ratios, ajustes, etcétera, de un GESIA a otro con la idea de ahorrarnos tiempo en la cumplimentación de los papeles. Para utilizar el intercambio de datos, lo primero que vamos a hacer es ir al GESIA normal, al máster 19, aquel al que nos queremos traer la información. En este máster 19, lo que vamos a hacer es eliminar el archivo general o vaciarlo para traernos el archivo general del máster reducido. Para eso nos colocamos aquí arriba, marcando o sombreando la cabecera de archivo general y le vamos a dar a la X que viene en la barra de herramientas del GESIA. Y te dice, va a establecer como no disponibles todas las referencias del archivo general. Le decimos que sí y veis que nos ha convertido todas las referencias que estaban como no disponibles en, que están como disponibles en no disponibles. Si volvemos a hacer la misma operación y le damos a la X, vemos que ahora, en lugar de decirnos que nos va a poner todas las referencias como no disponibles, nos dice que las va a eliminar. Le decimos que sí y nos elimina todas las referencias. Recordad que para trabajar con el intercambio de datos vamos a hacerlo siempre con una copia de GESIA, de manera que si tenemos algún problema lo podamos recuperar a través de la copia. Entonces, ahora nos hemos quedado con la cabecera del archivo general. Y lo que queremos hacer es traernos el archivo general que tenemos en el máster reducido. Para ello, tenemos que venir a este apartado de referencias desde parametrización, referencias y colocarnos en la referencia de archivo general. Una vez que estamos en archivo general, vamos a herramientas, intercambio de datos, referencias y nos encontramos con diferentes posibilidades. Primero, tenemos la posibilidad de sustituir o de añadir.
En este caso, la referencia AG ya existe en el máster 19 normal. Por lo tanto, la operación que vamos a realizar es la de sustituir. En el caso de que eliminásemos el área de archivo general, lo que tendríamos que hacer es añadirla. Como digo, en este caso lo que vamos a hacer es sustituir el archivo general que hay en el máster 19 por el del máster reducido. Y también tenemos la opción de sustituir una referencia concreta o una rama de referencias. En este caso lo que vamos a hacer es una rama de referencias, porque nos vamos a traer, además de una referencia, todas las que cuelgan de ella. ¿Vale? Nosotros vamos a traernos el área AG y todas las referencias que cuelgan de ella. Entonces, utilizamos la opción sustituir rama de referencias. Buscamos el máster 19 reducido, allá donde lo tengamos. Abrimos. Y de todas las áreas que tiene el máster reducido, nos indica cuál es la que nosotros queremos traernos. En este caso, el archivo general. Del archivo general le decimos que queremos traernos toda la información y le damos a terminar. Nos dice que esta operación modificará los datos, que tengamos una copia de seguridad, le decimos que sí, y nos hace la transferencia de datos. De esta manera tenemos un máster 19 normal con la estructura de áreas más extensa de un máster 19, que puede ser interesante para aquellas empresas grandes en las que tenemos muchas cuentas y que si utilizásemos el máster reducido nos quedarían como demasiadas cuentas agrupadas y sería difícil de explicar, pero con el archivo general, que es el que contiene tanta información, más reducido. Este está siendo un poco nuestro sistema de trabajo actual y el que consideramos que es más eficiente y que cumple de sobra con la normativa actual y con los requerimientos actuales. Entonces, desde aquí, nuestra propuesta de que también lo apliquéis vosotros en aquellos encargos que consideréis adecuados. Continuamos. Una vez presentadas las novedades del máster 19 y máster 19 reducido, que al mismo tiempo también indicaros que tendrán sus versiones con estructura de balance normal y estructura de balance PYME, como en ejercicios anteriores, vamos a hablar sobre una serie de situaciones que nos estamos encontrando con nuestros clientes. Como sabéis, nosotros solemos hacer seguimientos de cara a la obligación que tienen los auditores de anualmente ser inspeccionados por otros socios o por un agente externo y al mismo tiempo por nuestros usuarios con mantenimiento nos estamos encontrando con algunas situaciones de novedades que o bien no se han entendido o no se están aplicando correctamente por desconocimiento. Entonces, dada la difusión de este curso, pues me gustaría llamar la atención sobre algunos apartados que no se están cumplimentando correctamente dentro del GESIA. Lo primero, de las novedades que ha habido en ejercicios anteriores respecto a los másteres. En el máster 18, si no me equivoco, dentro del archivo general y dentro de, si no me equivoco, los cuestionarios de control interno que están en el área CI de control interno, se modificó el formato de las guías a cumplimentar, incluyendo una serie de columnas nuevas para incluir el efecto que tenían cada uno de los apartados que estábamos analizando en impacto y en riesgo. Os lo muestro. Aquí tengo el máster 19. Y este es el máster 19 con riesgos. Bien. Aquí en AG00, por ejemplo, en esta referencia de verificación de incompatibilidades, en el máster 18 se incluyeron dos columnas nuevas, además de las anteriores que había de realizado y de respuesta. Aquí lo que estábamos incluyendo es el posible impacto y el posible riesgo
que podía tener el incumplimiento de alguno de estos apartados que aparecen en el cuestionario. Normalmente el impacto que tendrán todas estas situaciones será leve y el riesgo será bajo. Pero estaría bien que por favor cumplimentéis estas columnas, al igual que cumplimentáis la columna de respuesta con un sí, un no o un no aplicable, ¿vale? Y si además podéis incluir un comentario, pues mejor que mejor. Nos lo estamos encontrando esto principalmente en aquellos encargos que tienen amenazas por familiaridad. Es una situación bastante habitual dentro de nuestros despachos que estemos realizando encargos de más de 10 años, por ejemplo, de antigüedad, en los que puede existir una amenaza por familiaridad al no haber rotado el socio en más de X años, 10 por ejemplo. En esos casos, esta información debería quedar aquí documentada, de manera que podamos poner un impacto diferente y que sea interesante incluir un comentario en el que explicamos cómo esa amenaza queda minimizada, ¿vale? Es un aspecto que consideramos importante que quede correctamente rellenado. Y lo mismo ocurre en las referencias de control interno. Si no me equivoco, eso es. Se cambió y se modificó el formato de las guías para que, en el caso de que alguno de los aspectos de control interno lo consideremos como una amenaza, valoremos esa amenaza en su impacto y riesgo. De manera que, posteriormente, el programa nos realizará una media del riesgo que tiene este ciclo en cuestión que estamos analizando. Esa media vendrá aquí abajo. ¿Vale? Nos pondrá que el programa hará una media de todo el cuestionario y esa media la evaluará como alta, moderada, baja. Como sabéis, dentro del módulo de importancia relativa, concretamente en la CIGET, que es la cifra de importancia relativa para la ejecución del trabajo, dentro de los 3 apartados que modifican el coeficiente que adapta la importancia relativa a cada una de las áreas, uno de los condicionantes es la confianza en los sistemas de control interno. Lo que tendríamos que hacer aquí es explicar con un comentario qué confianza tenemos con el control interno y lo que podemos hacer es vincularla, como veis aquí, con la guía que nosotros hemos cumplimentado de control interno. De manera que ya el programa automáticamente vincule el cuestionario con su media con este apartado de confianza en los sistemas de control interno. De manera que la justificación que nosotros pongamos en la confianza en los sistemas de control interno esté basada ya en el cuestionario que hemos cumplimentado y quede mucho mejor evidenciada. Un aspecto que a mí me parece que razona muy bien el por qué hemos puesto una confianza alta, moderada o baja dentro de cada uno de los aspectos que estamos analizando. También hemos visto que no se está cumplimentando correctamente o se está dejando de cumplimentar un cuestionario que es tan interesante como el de AG30. AG30, que tenemos aquí, Programa de Conclusiones e Informes de Auditoría, tenemos un programa en el que antes de cerrar o emitir el informe, pues se hacen una serie de verificaciones para que tengamos la tranquilidad de que, digamos que los principales aspectos del trabajo de auditoría han quedado cumplimentados y que el informe que vamos a emitir, pues no nos olvidemos de incluirle un párrafo de otras cuestiones o que los objetivos que nos hayamos propuesto hayan quedado concluidos, etcétera, ¿vale? Entonces, por favor, acordaros de cumplimentar este cuestionario, a ser posible que quede verificado por el socio responsable del encargo, para que quede evidencia también de su supervisión a lo largo del trabajo y principalmente en el cierre. Más cosas. Una vez ya entrando en el encargo, en la aplicación GESIA, nos hemos encontrado en que hay algunas utilidades que no se están utilizando o no se están utilizando correctamente. Lo primero, la opción de vinculación. Recordad, para aquellos que tengáis el problema de que necesitáis vincular
más de 4 papeles de trabajo en una referencia contable, que incluimos la posibilidad de incluir un vínculo ya no a un archivo, sino a una carpeta. De manera que podáis vincular a toda la información que esté dentro de esa carpeta. Y ya de paso aprovecho para comentaros la posibilidad de vincular con los informes de forsampling. En el caso de que hagáis algún tipo de prueba de cumplimiento, MUM, confirmación de terceros, la podemos vincular directamente desde aquí con el informe que nos emite el forsampling, de manera que ya tengamos la prueba aquí vinculada y quede, digamos, todo el ciclo más atado. Más aspectos. Vinculación de ratios. Recordad que también, por ejemplo, vamos a ir a un programa de trabajo. El GESIA tiene la posibilidad de utilizar referencias cruzadas. Por ejemplo, dentro de los programas de trabajo incluimos referencias cruzadas a diferentes papeles de trabajo que, en este caso, por ejemplo, es el A2, que pinchando con el botón derecho nos permite ir rápidamente a esa referencia o de nuevo de esa referencia al programa de trabajo. Recordad que incluimos ya hace unos años la novedad de que, además de a los papeles de trabajo, se podía incluir un vínculo o una referencia cruzada a un ratio. Bien, de manera que podamos vincular, además de papeles de trabajo, ratios en los que nos podamos mover, con los que nos podamos mover rápidamente dentro de la aplicación GESIA. Bien, el aspecto de revisión analítica, esto ya sí que es un apartado que lo estáis empezando a utilizar mejor, pero todavía existen errores. Recordad que antes la revisión analítica era voluntaria, pero a día de hoy la revisión analítica es obligatoria, tanto en fase preliminar como en fase de informe o en fase final. Por lo tanto, tenéis que tener un análisis de las principales variaciones, pues, por ejemplo, de balance, de la cuenta de resultados y una serie de ratios, tanto en la fase de planificación como en la fase de informe. El problema que nos encontrábamos con el GESIA es que a la hora de introducir información dentro del balance, lo podemos ver aquí, únicamente nos permitía incluir un saldo para el ejercicio. Es decir, no podemos meter información preliminar y después incluir la información final. Por lo tanto, la revisión analítica únicamente nos iba a permitir tener información en fase preliminar o en fase final. Para solucionar este problema, lo que hicimos nosotros es incluir dentro de este módulo la posibilidad de asignar fases. ¿Vale? Fase de planificación, trabajo de informe. De manera que, seleccionando cualquiera de los ratios, podríamos abrir un ratio en fase de planificación, en trabajo y en informe. De manera que veis el ratio con su PTI indicando en qué fase se encuentra. De manera que dentro del módulo de revisión analítica sí podríamos tener información de fase preliminar, fase de trabajo y fase de informe, que sería con ajustes. Esto es un trabajo que suele ser un poco lioso y es por lo que hemos pensado que haremos una nueva charleta con una futura TTT en la que explicaremos cómo manejar correctamente o cómo documentar correctamente todo el trabajo de revisión analítica. También a la hora de hablar de revisión analítica estamos viendo que no se está utilizando, en el caso de que se quisiese, la opción de escribir textos dentro de, por ejemplo, el balance, ¿vale? De manera que podamos explicar las principales variaciones del balance, o dentro de los estados financieros. En el balance de situación también tenemos una pestañita que nos permitiría escribir algún tipo de comentario sobre cuáles han sido las principales variaciones. Para el caso en el que queramos justificar las variaciones o el trabajo de revisión analítica dentro del módulo de GESIA. Vale, afectación en el módulo de importancia relativa a las correcciones sobre grupos de balance, además de sobre resultados. Esto ya es una cosa que lo está aplicando muy poca gente.
Desde el ejercicio anterior, creo que fue en el máster 18, a la hora de calcular la importancia relativa, se unieron la parte de ajustes al resultado, que era este de aquí, en el que se calculaba una importancia relativa para todos aquellos ajustes que tuviesen un efecto en la cuenta de resultados, para lo que calcularíamos una cifra de importancia relativa. A esto se le unió este apartado de aquí, en el que se incluían esos ajustes que afectan al resultado del ejercicio y que también tienen su efecto en el activo corriente, no corriente, en el pasivo o en el patrimonio. Es decir, que el efecto que tiene el resultado también se refleja en el balance. ¿Cómo se cumplimenta esto? Pues lo primero, recordamos a través del asistente que tiene el GESIA para el cálculo de la importancia relativa, calcularíamos una cifra de importancia relativa para este apartado de pérdidas y ganancias y ese mismo valor lo aplicaríamos a estos 4 recuadros de aquí. De manera que los ajustes que se realizan al resultado también tengan su reflejo en el balance. ¿Vale? De manera que esto quedaría cumplimentado principalmente en la fase de informe, que es donde nos vamos a encontrar con los ajustes a revisar. Y por último, me gustaría llamar la atención sobre el cuadre que realiza automáticamente el GESIA en las cuentas 08 y 129 porque hay un poco de confusión. Voy a cerrar estos ejemplos. Bien, he preparado aquí un máster en el que he incluido una serie de saldos a través de un balance de sumas y saldos. Simplemente recordaros que el GESIA, ya desde hace unos años, tiene la posibilidad de que el programa realice automáticamente el ajuste de la 0,80 y la 129. Recordamos que esto viene de la problemática de que cuando introducimos un diario o un balance de sumas y saldos dentro del GESIA, ese balance de sumas y saldos o ese diario no está cerrado. De manera que para que pueda mostrar las cuentas 6 y 7 no se ha acumulado esa información a la cuenta 129. Y la cuenta 129 que nosotros importemos estará a 0. Antiguamente en el GESIA lo que teníamos que hacer era un ajuste o introducir manualmente el saldo de la 129 en la cuenta de resultados, lo que provocaba que este balance de sumas y saldos quedase descuadrado aquí en la parte de abajo por el valor del resultado. Para evitar confusiones, lo que hicimos es incluir una cuenta nueva, 0,80, que únicamente se refleja en este módulo de cuentas, no aparece ni en el balance, ni en la cuenta de resultados, ni en ningún papel de trabajo, porque solo sirve para cuadrar este módulo. De manera que aquí el total te quede a 0 y no exista ningún error o de cuadre. Es simplemente un sistema de verificación. Como digo, anteriormente este era un sistema que había que hacer manualmente, pero que ya desde hace unos años se está realizando automáticamente por el programa. Cuando nosotros le damos a aplicar el resultado en esta opción, lo que nos va a hacer es automáticamente ese ajuste, nos va a sumar las cuentas 6 y 7 y el resultado lo va a aplicar en la cuenta 129. De manera que el balance y la cuenta de resultados ya queden cuadrados con el resultado correcto. ¿Vale? Que es un error que nos solemos encontrar mucho, que la gente ve que el balance está descuadrado porque no tiene incluido el resultado del ejercicio. El problema está en que nuestros clientes no siempre son eficaces y hay veces que cuando nos pasan la contabilidad, pues por ejemplo, se han olvidado de repartir el resultado del ejercicio anterior y nos encontramos con que la cuenta 129 tiene saldo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener un poco cuidado a la hora de utilizar esta opción de aplicar resultado.
y leer bien el mensaje. Cuando le he dado a aplicar el resultado, el mensaje que nos sale es el siguiente. La cuenta de resultado tiene saldo de cliente. ¿Desea eliminarlo? En el caso de que le diésemos así, lo que haría es coger el saldo que tiene la cuenta 129, ponerlo a 0 y incluir en esa cuenta la diferencia de las cuentas 6 y 7, es decir, el resultado del ejercicio. De manera que estaríamos perdiendo el resultado del ejercicio anterior pendiente de repartir. En cambio, si le damos a no, el programa lo que te hace es no te elimina el saldo de la 129, sino que te suma el saldo que había en la cuenta 129 del ejercicio anterior más el saldo de la diferencia entre las 6 y las 7 de este ejercicio. Te suma el resultado del ejercicio anterior y de este ejercicio, de manera que no se pierde información. ¿Entendido? Porque nos estamos encontrando con muchos clientes que estaban perdiendo la información y le estaban saliendo los balances y las cuentas de resultados incorrectamente por la no aplicar correctamente esta opción o no dar simplemente dándole al botón por defecto. Bien, entonces estas son un poco las novedades que os quería enseñar. Como os he comentado al principio, no es un año de grandes cambios, por fin, ya podemos celebrarlo. Pero bueno, pues será un poco la tranquilidad antes de la tormenta que vendrá probablemente en el ejercicio siguiente. Y también voy a aprovechar para anunciaros la TTT que tendrá lugar en la semana que viene y en el que se hablará sobre redes de auditores, ¿vale? Pues todos los que habéis estado cumplimentando ahora el modelo 03 y demás, pues os habéis encontrado probablemente con problemas de dudas de qué son redes de auditores y bueno, pues aquí lo que se va a intentar es un poco pues hablar de cómo solventar el tema de independencia y explicar un poco qué son estas redes a través de un caso práctico también. Y también se hablará de otras posibles líneas de negocio para los auditores. Y sin ninguna otra cuestión, si tenéis alguna pregunta, por favor, me la comentáis en el chat y os la intentaré resolver. Vale, Silvia me estaba comentando novedades que ya comentamos en una TTT anterior, que era la posibilidad de incluir hasta 15 dígitos dentro del GESIA. ¿Vale? Recordamos que es una novedad que tiene el GESIA de este año, pero ya no es novedad del máster, sino que es más novedad de la aplicación y ya se comentó en un curso pasado. Pero bueno, sí que está bien que lo recordemos. Sabemos que hasta ahora el GESIA puede incluir diarios o balances de sumas y saldos de hasta 10 dígitos y a partir de este año ya lo podemos hacer de hasta 15 dígitos. Vale, me comenta Silvia también la posibilidad de importar información con más dígitos de ejercicios anteriores sin perder el trabajo que ya esté hecho. Vale, eso también si quieres lo tratamos cuando nos llames, pero ya sabes que ahora también como novedad del GESIA teníamos la posibilidad de importar información plurianual dentro del GESIA. Ya no vamos más allá de poder importar la información de este año y el año anterior, sino que se pueden importar 5 ejercicios de golpe. Si queréis, lo vemos ya cuando hablemos por teléfono contigo concretamente. José Manuel me pregunta respecto a la importancia relativa de la materialidad del resultado de las réplicas en la materialidad de los activos y pasivos. Exactamente, lo que he hecho es utilizar la materialidad que he calculado para ajustes al resultado, también la he aplicado a aquellos ajustes que afectan al resultado y al balance, de manera que se utilice la misma cifra en los ajustes que afecten al balance y a la cuenta de resultados. También me pregunta José Manuel sobre la vinculación de una célula de for sampling que cada vez genera un nuevo informe. Es así, cada vez que creamos a través de la vinculación de GESIA a un informe de for sampling se genera un nuevo PDF por cada uno de los informes.
Vale, y Oswaldo también nos pregunta sobre un tema de cierre de balance que también lo podemos contestar. Si quieres, Oswaldo, nos llamas y ya lo comentamos particularmente contigo porque ya es una duda concreta sobre introducir información contable dentro del GESI. Bien, si no hay más dudas, lo dejamos aquí y en caso de que tengáis alguna cuestión que resolver, si queréis ya nos podéis llamar y la resolveremos encantados. Sin otro particular, pues nada, os saludo y nos vemos en la próxima TTT. Muchas gracias a todos por asistir.